Mi suegra es una budista devota. Se niega a matar cualquier ser vivo y prohíbe absolutamente la carne en casa. Cuando estaba embarazada de gemelos, un niño y una niña, terminé desnutrida debido a una dieta vegetariana estricta a largo plazo, cuando se acercaba el parto. Mi suegra incluso amenazó con suicidarse para impedir que fuera al hospital. Al final di a luz en casa y morí por una hemorragia masiva causada por el agotamiento. Mi esposo, un completo niño de mamá, bajo los arreglos de ella, pronto trajo a una madrastra loca para los niños. Con el tiempo mi hija fue llevada a la locura y se suicidó arrojándose al río. Mi hijo enloqueció, atacó a otros con un machete y fue abatido por la policía. Cuando volví a abrir los ojos me encontré una semana antes del parto. Esta vez, sin dudarlo, llamé a mi mejor amiga. Sabía que vendría a salvarme incluso si no hablábamos desde hacía 5 años. Capítulo 1. Elena no hizo ni una sola pregunta, solo dijo que ya venía en camino, antes de que pudiera colgar. Mi suegra entró corriendo y me arrebató el teléfono de las manos. Por eso no noté que apenas un segundo antes de mi llamada una gran suma de dinero había entrado misteriosamente en mi cuenta bancaria ni que un mensaje de Elena fue retirado antes de que pudiera leerlo. Te dije que los teléfonos tienen radiación y aún así sigues jugando con él, Jonathan. Quítale el teléfono y manténlo lejos. Mi suegra miró mi vientre con una mirada llena de odio. No quiero que mi precioso hijo críe a 2 monstruos. Jonathan tomó rápidamente el teléfono y me miró. Sí, escucha a mamá. Nada más de teléfono. Vamos, comamos. Al ver la mesa llena de platos vegetarianos sentí aún más náuseas y corrí al baño a vomitar. Los insultos de mi suegra me siguieron de cerca. La mayoría de las mujeres suben de peso durante el embarazo, pero en mi vida pasada yo ya estaba en los huesos. Le dije a tu mamá hace 6 meses que esto estaba caducado. Ella no lo entendió. ¿Tú tampoco sabes leer? Dicho eso, le arrebaté el teléfono de su bolso, tomé mi maleta y me dirigí a la puerta. Jonathan pensó que solo estaba haciendo un berrinche e intentó detenerme. Mamá dijo que aunque esté caducado sigue siendo nutritivo. Levanté la mano para abofetearlo pero me excedí y el teléfono se estrelló contra el suelo. Mi suegra vino a intentar persuadirme, recogí el teléfono y seguí saliendo cuando Jonathan se enfureció. Ellen, no seas ingrata. Mi mamá ya fue tan humilde y tú sigues armando escándalo. ¿Dónde están tus modales? Ella tiene experiencia, deberías seguir su ejemplo. ¿Por qué eres tan irracional? Justo entonces un Porsche rojo se detuvo frente a la casa. Una mujer con gafas de sol bajó y corrió hacia mí. Una sonrisa largamente perdida regresó por fin a mi rostro. Sabía que era Elena viniendo a rescatarme. Por supuesto eso atrajo la atención de madre e hijo. Pero siempre despreciaban a la gente rica, tan joven y ya colgándose de un sugar daddy, que descarada. Elena ignoró la burla de mi suegra, sonrió y tomó mi maleta. Ellen, vine a llevarte a casa después de 5 años separadas. Al oír esas palabras las lágrimas brotaron al instante. Cuando Jonathan vio que alguien intentaba llevarme, corrió y agarró la maleta. Ellen, esta mujer claramente no es decente, no te vayas con ella. Él no tenía idea de que Elena y yo nos conocíamos desde hacía 28 años. Si no hubiera sido por él nunca habríamos perdido el contacto. Cuando Jonathan se negó a soltar la maleta, Elena simplemente soltó la suya. Olvídalo, Ellen, te compraré una nueva. Luego me tomó de la mano y me metió en el coche. Jonathan se plantó inmediatamente frente al vehículo. Ellen, no te vayas con ella. Soy tu esposo, tengo que hacerme responsable de ti. Apenas terminó de hablar, Elena abrió el techo solar y gritó, ¿qué demonios? ¿Acabaste de llamarla Ellen? Quítate del camino y deja de bloquear mi paso. Luego lanzó los papeles del divorcio por la ventana. Fírmalo de inmediato o iré directo con el jefe de tu fábrica para que te despidan. Tengo muchos patrocinadores. No me pongas a prueba. Al escuchar eso mi suegra corrió a arrastrar a Jonathan. Jonathan, este trabajo es algo por lo que tu padre luchó toda su vida. No tires sus esfuerzos por alguien irrelevante. Mi suegra realmente sabía usar las palabras. En cuanto terminó de hablar Jonathan recogió los papeles del divorcio y se hizo a un lado. Al ver eso Elena me sonrió y arrancó el coche. En el espejo retrovisor las siluetas de esa madre y ese hijo desaparecieron poco a poco en el horizonte polvoriento, y así mi pesadilla finalmente llegó a su fin. Capítulo 2. Poco después Elena condujo hasta una hermosa villa y me entregó un juego de llaves. Al ver mi duda se quitó las gafas de sol y arqueó una ceja. ¿No pensarías en serio que soy la amante de algún rico, verdad? Relájate, todo aquí lo gané yo misma. Cada rincón está limpio y cada parte incluye una porción que te pertenece.
Negué con la cabeza frenéticamente, sabía que ella era capaz. Sonrió y abrió la puerta principal. Al levantar la vista todo me resultó tan familiar. Me di cuenta de que Elena había decorado la casa exactamente como una vez se la describí. Ese pensamiento volvió a hacer que se me humedeciera la nariz. Elena y yo éramos huérfanas. Crecimos juntas en el orfanato apoyándonos mutuamente. Llamarla mi mejor amiga no le hace justicia. Éramos más como hermanas. En nuestro último año de universidad Elena se fue al extranjero por trabajo. Por casualidad conocí a Jonathan y tras caer en sus palabras dulces terminé casándome con él. Cuando Elena se enteró de lo impulsivo de mi matrimonio me regañó sin piedad. Por despecho me mudé con Jonathan justo después de graduarme. A medida que mi vida empeoraba me dio demasiada vergüenza volver a contactarla. En mi vida pasada nunca volví a verla, ni siquiera antes de morir en el parto. Al verme decaída Elena me abrazó de inmediato. «Está bien ahora, Ellen. A partir de hoy yo te respaldo». Luego me llevó al hospital para un chequeo y reservar una sala de parto. Incluso reservó un piso entero en un centro de recuperación posparto solo para mí. Pero cuando regresamos a la villa después de arreglar todo encontramos a Jonathan esperándonos. Al vernos y ver la lujosa villa se notó claramente incómodo. «Hola señora, lo siento, no sabía quién era usted antes. Le pido disculpas. Pero mi mamá insistió en que viniera a traer de vuelta a Ellen. Está a punto de dar a luz. No debería estar yendo de un lado a otro». Parecía que Jonathan no era tan ingenuo como aparentaba. Ya había descubierto quién era Elena. Extendió la mano para agarrarme pero se la aparté de un golpe. «No voy a volver. Firma ya los papeles del divorcio». Jonathan mantuvo una actitud sumisa y lastimera. «Ellen, mira. Tu mamá va a matarlo por mí». Jonathan se quedó incómodo. «¿Qué tal esto? Hoy te llevaré a comer lo que quieras hasta que quedes satisfecha, pero una vez que regreses a casa tendrás que dejar de darle problemas a mamá». Elena no pudo soportarlo más y dijo que lo dejara volver con su mamá. Luego me jaló hacia adentro y cerró la puerta de un portazo detrás de nosotras. Capítulo 3. Durante los siguientes días, todo estuvo en calma. Elena y yo sentíamos que habíamos vuelto a nuestros viejos tiempos, apoyándonos mutuamente para salir adelante, hasta que Jonathan y su madre aparecieron en la villa. No pensábamos abrir la puerta, pero empecé a sangrar mientras Elena se apresuraba a reunir mis cosas, y entonces nos bloquearon Jonathan y su madre. Fue la madre de Jonathan, Mónica, quien habló primero, diciendo que Jonathan no iba a firmar el acuerdo de divorcio, que ya lo habían revisado y que esta villa estaba a nombre de Ellen, pero que eso no estaba incluido en los términos del divorcio, lo cual no era aceptable. Cruzó los brazos con arrogancia, claramente esperando que le suplicáramos. Miré a Elena y ella no dijo nada. Era cierto, la casa estaba a mi nombre y yo sabía exactamente lo que estaban planeando, porque si realmente iban a juicio, podrían irse con varios millones. En ese momento, ya no me importaba seguir trabajando en esa pequeña fábrica, solo pensarlo hacía que apretara los puños. Pasara lo que pasara no podía dejar que se salieran con la suya. Estaba a punto de hablar cuando Elena me interrumpió, diciendo que incluso querían apropiarse de bienes prematrimoniales, que de verdad tenían mucho descaro, que adelante, que demandaran si querían, que los vería en el tribunal. No era de extrañar que Elena estuviera tan segura. Después supe que esa villa había sido su regalo de cumpleaños para mí hacía 5 años, pero antes de que pudiera decírmelo, yo me había casado en secreto con Jonathan a sus espaldas. Elena no perdió tiempo discutiendo, simplemente llamó a seguridad para que los echaran y me llevó de inmediato al hospital. Cuando el médico dijo que mi condición no era buena, ella solicitó de inmediato una cesárea de emergencia. 2 horas después, abrí lentamente los ojos y lo primero que vi fue a Elena caminando hacia mí, sosteniendo llorosa a uno de los bebés, diciendo con suavidad que mirara, que se parecía mucho a mí, mientras se limpiaba las lágrimas. Le sonreí débilmente y le dije en voz baja gracias, porque si no hubiera sido por ella, tal vez habría terminado como en mi vida pasada, separada para siempre de mis hijos. Para mi sorpresa, ella respondió que debía ser ella quien me diera las gracias, y antes de que pudiera preguntarle por qué, le entregó el bebé a la niñera y salió para atender una llamada telefónica. Tardó tanto que volví a quedarme dormida antes de que regresara. Capítulo 4. Durante mi recuperación posparto, gracias a la cuidadosa planificación de Elena, tanto los bebés como yo estuvimos bien atendidos, pero ella estaba visiblemente más delgada. Intenté convencerla de que no sacrificara tanto su descanso por nosotras, pero siempre lo minimizaba.
seguía yendo y viniendo entre el trabajo y el centro posparto. Una noche ya no pude soportarlo más y le insistí en que descansara en la otra habitación. Ella miró a los dos bebés dormidos y luego me miró a mí, con los ojos llenos de cariño, diciendo que no podía, que si se dormía no podría vernos. Al oír eso, mi corazón se inquietó, así que la tranquilicé diciéndole que no se preocupara, que no nos iríamos a ningún lado, y le pedí que viniera a dormir conmigo. Elena dudó, preocupada por despertarme, pero fingí estar molesta y le dije que si ella no dormía, yo tampoco dormiría. Al final cedió y pronto su respiración tranquila sonó a mi lado, pero yo estaba completamente despierta, pensando en el vínculo que Elena y yo habíamos construido durante tantos años. Podía notar que me ocultaba algo y planeé investigarlo al día siguiente con la esperanza de encontrar alguna pista, pero justo entonces Jonathan apareció obedientemente con los papeles de divorcio firmados. Sabía que ya lo habían entendido, que no obtendría ni un centavo de la casa, y ahora decía que solo quería ver a sus hijos. Elena, claramente molesta, se negó a dejarlo subir y dijo que necesitaba contactar de inmediato a más amigos abogados para ver si había alguna forma legal de revocar sus derechos de visita, porque solo imaginar a esos dos bebés siendo besados o cargados por él, o teniendo que llamarlo papá algún día, me revolvía el estómago, y ver el rostro de Elena torcerse de asco. Las palabras que Mónica le dijo a Jonathan después de la trágica muerte de los niños en la vida pasada resonaron de repente en mi mente, y si eso era cierto, entonces Jonathan realmente no tenía derecho a verlos. Con eso en mente, le dije a Elena que lo dejara entrar, aunque ella no quería verlo en absoluto y se fue a otra habitación. Cuando Jonathan me vio, parecía un poco culpable y dijo que aunque ya estuviéramos divorciados, podía estar tranquila porque seguía siendo el padre de esos niños y cumpliría con sus responsabilidades, y después de decir eso sacó 10,000 yuanes e intentó dármelos. Si Elena hubiera estado allí, sin duda me habría detenido, pero yo tenía otro uso para ese dinero, así que lo tomé y le serví un vaso de agua. Él me agradeció por comprender sus sentimientos como padre y, después de beber el agua, intentó tomar a los niños en brazos, pero le bloqueé el paso y le dije que eran mis hijos y que sin mi permiso no podía tocarlos. Jonathan se mostró confundido y dijo que también eran sus hijos y que qué derecho tenía yo a detenerlo, y al oír eso mi sonrisa se hizo más amplia. Me acerqué a su oído y le susurré que quizá debería preguntarle a su madre si realmente eran suyos. Jonathan pensó que solo estaba enfadada con Mónica y empezó a maldecir de nuevo, hasta que el supervisor del piso entró al oír el alboroto y preguntó qué eran esos gritos, que no sabían que las madres recientes y los bebés necesitaban paz y tranquilidad, y ordenó que lo escoltaran fuera, diciendo que no se le permitiría volver a entrar. Así, Jonathan fue arrastrado fuera una vez más, mientras yo tomaba los 10,000 yuanes y el vaso del que había bebido y contactaba con el centro de pruebas de paternidad. Capítulo 5. Unos días después, el centro de pruebas envió el informe y al ver la conclusión en el papel, un escalofrío recorrió mi corazón, porque como esperaba, Jonathan no era el padre. Elena notó la expresión sombría en mi rostro y me preguntó qué ocurría, así que le entregué directamente el informe y, después de leerlo, me levantó el pulgar diciendo que era increíble, que incluso había logrado falsificar una prueba de paternidad, pero al ver lo seria que estaba. Su voz se fue apagando hasta que terminó conteniendo un sollozo al darse cuenta de que era real, preguntándome qué clase de vida había llevado todos esos años y por qué no la había contactado antes. Le sonreí con suavidad y le dije que estaba bien, que todo eso ya había quedado en el pasado, y justo cuando terminé de hablar, Jonathan, aún sin querer rendirse, apareció otra vez en la puerta con sopa de pollo, intentando forzar su entrada. Capítulo 6. Esta vez, Elena bloqueó la puerta con confianza y Jonathan intentó amenazarla con acciones legales, pero ella simplemente le estampó el informe de ADN en la cara y le dijo que lo leyera. Jonathan lo miró de mala gana y luego me miró a mí, con el rostro pálido, diciendo que de verdad tenía mis trucos, que incluso había conseguido una prueba de paternidad falsa, o que quizá yo le había sido infiel y había tenido a esos dos bastardos con otro hombre. Al ver su expresión, supe que no le había preguntado nada a Mónica, así que tuve que ser yo quien se lo dijera, explicándole que él solo sabía que los gemelos habían sido concebidos por FIV, pero que lo que no sabía era que su esperma era completamente inviable, todo estaba muerto. Y que había sido Mónica quien, a nuestras espaldas, consiguió esperma de un donante del hospital,
Incluso me mintió diciendo que el problema era mío y me engañó para que firmara todos los formularios en secreto. Le pregunté si sabía por qué Mónica no quería que yo diera a luz en el hospital, porque allí todo quedaba registrado y si iba, la verdad sobre los niños saldría a la luz. Él se quedó en shock, así que continué, diciendo lo estúpida que había sido, pero que al final todo había salido bien, porque ahora, biológica y legalmente, esos niños no tenían nada que ver con él, y que después de todo, Mónica era su madre y todo lo que hizo fue por su bien. Que pensara en lo devastado que habría estado si hubiera sabido que era infértil. Jonathan dejó caer la sopa de pollo que había traído y ésta se derramó por todas partes. Él tartamudeó tratando de explicarse, luego se dio la vuelta y se fue presa del pánico. Esta vez, sin duda, iría a confrontar a Mónica, y solo imaginar su reacción me daba ganas de reír, y efectivamente, justo cuando recuperé mi teléfono reparado, Mónica empezó a llamar sin parar, la ignoré. Luego fue Jonathan quien llamó, y al ver la pantalla encenderse repetidamente, Elena simplemente apagó el teléfono y me dijo que me había comprado uno nuevo y también una nueva tarjeta SIM, que ya no nos molestarían más. Luego se volvió hacia mí con curiosidad y me preguntó cómo sabía todo eso. Y como no abrimos la puerta, se quedó afuera insultando a gritos, diciendo que yo era una maldición que había separado a ella y a su hijo. Que había inventado mentiras para arruinar su vida feliz y que Jonathan no había vuelto a casa en casi una semana después de enterarse de que ella había cambiado el esperma en secreto. Gritando que si había arruinado su vida con mentiras no esperara que la mía fuera bien y que desde ese día acamparía frente a nuestra puerta y gritaría todos los días para que todos vieran que no era tan desagradecida era yo. Estaba a punto de seguir gritando cuando abrí la puerta. Ella pensó que iba a suplicar perdón, pero al segundo siguiente dije algo que la volvió loca, que había cambiado el esperma a nuestras espaldas y que, sinceramente, debería agradecerle por haberme salvado de un desastre tan grande, y que además no solo mis hijos no pertenecían a su familia, sino que Jonathan ni siquiera era el hijo biológico de su esposo, preguntándole si después de morir creía que el Buda al que rezaba todos los días la perdonaría. Al oír eso, Mónica tembló visiblemente y las cuentas de oración que siempre llevaba se le cayeron de la mano y se dispersaron por el suelo, gritándome que decía tonterías y que tuviera cuidado porque el Buda nos castigaría a mí y a mis hijos, pero no perdí palabras con ella. Saqué unas fotos tomadas por un investigador privado y las tiré frente a ella, en las que aparecía comiendo y paseando con el vecino de al lado, y al verlas, Mónica se burló diciendo que no probaban nada, que ella era viuda y el viudo y que nadie podía impedirlo. Así que metí las fotos en su bolsillo y saqué otro informe de prueba de paternidad, y esta vez quedó realmente sin palabras. En ese momento, ella preguntó de dónde había sacado todo eso, porque no era tonta y sabía que una prueba de paternidad requería muestras de ambas partes. Entonces recogí las cuentas del suelo y se las puse en la mano diciéndole que conocía al maestro David y que él había dicho que fue ella quien le llevó el cabello y las uñas del vecino y de Jonathan, e incluso le rogó que la ayudara a cortar el vínculo padre-hijo entre ellos en esta vida. Añadiendo que, por cierto, el maestro David también tenía otro trabajo como investigador privado, y al decir eso, el rostro de Mónica se volvió ceniciento al darse cuenta de que su secreto había sido descubierto. Pensé que eso la haría retroceder. Pero al segundo siguiente agarró un cuchillo de fruta de la mesa y lo apuntó a la cuna, amenazando que si me atrevía a decirle algo a Jonathan acabaría con el bebé en ese mismo instante, y el bebé estalló en llanto. Elena entró en pánico y me suplicó que no dijera nada. Y al ver a Mónica sin el menor remordimiento, suspiré profundamente y decidí que, si así lo quería, como en mi vida pasada dejaría que otra persona se lo dijera a Jonathan, prometiéndole que no diríamos nada con la condición de que nunca volviera a aparecer ante nosotros. A lo que accedió bajando finalmente el cuchillo, aunque advirtió que si se lo contábamos a Jonathan moriría llevándonos a todos con ella. Justo cuando terminó su amenaza, oímos la voz de Jonathan en la puerta. El pánico cruzó su rostro y escondió rápidamente el cuchillo en su bolso antes de arrodillarse frente a mí rogando que no le dijera nada, diciendo que había hecho mal al padre de Jonathan, a Jonathan y a mí, suplicando perdón y prometiendo que nunca más nos molestaría. Y supe que solo estaba actuando para su hijo, no pensaba prestarle atención, pero Jonathan irrumpió de repente y me abofeteó gritándome insultos y preguntando qué le había hecho su madre para que la tratara así. Luego fue a ayudar a Mónica a levantarse, y Elena, incapaz de soportar mi humillación, estalló furiosa,
aunque Jonathan no se atrevió a devolverle el golpe y solo pudo cubrirse la cara y gritarnos, mientras Mónica, satisfecha de ver a su hijo recurrir de nuevo a la violencia por ella, me lanzó una sonrisa provocadora antes de fingir hipocresía y decirle a Jonathan que dejara de golpearme porque todo era culpa suya y que había venido a disculparse conmigo por haber tomado decisiones sola y darme esos 2 hijos. Diciendo que el cielo lo ve todo y que solo la castigaran a ella y se llevaran a los 2 niños porque todo era su pecado. Al ver su actitud sumisa, Jonathan se convenció aún más de que yo era quien le hacía la vida difícil, y me dijo que en el fondo era culpa suya, que se disculpaba conmigo y que si tenía problemas fuera contra él y no contra su madre, asegurando que después de ese día no volveríamos a tener relación alguna, y tras decir eso se llevó a Mónica, quien al irse señaló a mis 2 hijos envueltos y al cuchillo en su bolso como advertencia. Mientras Elena me protegía a mí y a los niños hasta que ambos desaparecieron por completo. Después, Elena me acarició el rostro con ternura y yo limpié suavemente sus manos, y al ver el desastre en el suelo intercambiamos una sonrisa. Porque la ceremonia de luna llena se desarrolló sin problemas y nuestras vidas estaban a punto de comenzar un nuevo capítulo, el capítulo 8. Por fin me había librado de la pesadilla de mi vida pasada, pero la salud de Elena se deterioraba visiblemente. Y comparada con cuando la vi 2 meses atrás había perdido al menos 10 libras, hasta que encontré un frasco de medicamento en la basura que no había tenido tiempo de tirar, y al buscarlo en internet me quedé en shock al descubrir que era un medicamento contra el cáncer. Dándome cuenta también de que 2 meses antes Elena había transferido 10 millones de yuanes a mi cuenta, y en esos días me entregaba cosas con frecuencia, a veces de forma casual y otras intencionalmente, hasta que de repente lo entendí todo, se estaba preparando para el final, al darme cuenta. No pude contenerme, me encerré en el baño y lloré desconsoladamente, y esa noche cuando Elena volvió a casa y vio mis ojos hinchados y rojos, pensó que simplemente había recordado algo del pasado, y durante la cena dijo misteriosamente que quería llevarme a conocer a alguien. Supe que era otro arreglo que estaba haciendo para mí, y ahogada por la emoción acepté, pero con la condición de que a partir de entonces durmiera a su lado todas las noches. Dudó un momento pero aceptó. Esa noche sentí su cuerpo temblar de dolor, luego corrió al baño y vomitó violentamente. Y cuando le pregunté qué le pasaba dijo que debía haber comido algo en mal estado antes, así que no me atreví a decir nada más y solo apreté con fuerza mi propio puño, hasta que tras varias oleadas de agonía finalmente volvió a dormirse. Y a la luz de la luna vi que su cabello antes espeso y brillante se había vuelto notablemente fino. Ya no pude dormir. Me levanté y me senté frente al ordenador contactando a especialistas médicos de los principales hospitales. Muy pronto, uno de ellos aceptó reunirse en una cafetería y, por coincidencia, era el mismo café donde Elena había quedado en encontrarse con alguien conmigo, lo cual fue perfecto, ya que Elena siempre se había mostrado reacia a ir a hospitales, para mi sorpresa. La persona que Elena quería que conociera resultó ser el padre biológico de los gemelos, y al verla presentarlo pacientemente ante mí, me mordí con fuerza el labio para contener las lágrimas. Ella dijo que el hombre no planeaba casarse nunca, por eso había donado su esperma. Así que la madre de los niños tiene cáncer. Elena giró de repente para mirarme y luego apartó la vista con culpa. Yo tomé suavemente su mano y dije en voz baja, tú lo sabes mejor que yo. El doctor Leo es un experto en este campo, intentémoslo. Y en ese momento Elena se dio cuenta de que yo ya había descubierto su enfermedad, dejó de ocultarlo y rompió a llorar en mis brazos. Ellen, me estoy muriendo, no quiero dejarte, mientras Leo, al vernos a las 2 llorando, no interrumpió y esperó pacientemente. Hasta que finalmente Elena se calmó lo suficiente para preguntar, ¿cáncer gástrico en etapa 3, todavía es tratable? Leo se ajustó las gafas y respondió, envíame el informe completo. Elaboraré un plan de tratamiento esta misma noche. Elena seguía evitando mi mirada y se negaba a hablar, así que endurecí el tono y dije, Elena, si no recibes tratamiento, morirás muy pronto. Cuando los niños crezcan no les mencionaré ni una sola vez, también te olvidaré. Quizá esté tan desbordada que vuelva con Jonathan. Elena entró en pánico. Ellen, dejé suficiente dinero para ti y los niños, no vuelvas con él. Me di la vuelta fingiendo estar enfadada, no solo volveré. No puedo dejarte ir, no te preocupes. Esperaré el día en que cambies de opinión, y mientras hablaba extendió la mano para tomar la mía, pero antes de que pudiera tocarme Elena empujó a Leo hacia adelante, y al verlo Jonathan frunció el ceño con furia. Ellen, ¿estás tan desesperada?
Apenas has salido del posparto y ya estás buscando hombres. Quiso seguir hablando, pero lo interrumpí con frialdad. Él es el padre biológico de los gemelos. Jonathan se quedó congelado a mitad de la frase. Las palabras se le atragantaron y su rostro se enrojeció de vergüenza. Mónica, que estaba a su lado, lo apartó rápidamente y me pidió disculpas. Ellen, lo siento mucho, me lo llevaré ahora mismo. Siguiendo su mirada noté a una mujer sentada dentro del café, claramente esperando. ¿Una cita a ciegas?, pregunté. Capítulo 9. Mónica asintió. Solté un suspiro suave y dije con gentileza: tía, si a Jonathan no le gusta, no lo fuerces, necesita aprender a tomar sus propias decisiones. Aunque sé que tus intenciones son buenas. Jonathan estalló de inmediato. Ellen, no soportas ver que mi mamá y yo nos llevemos bien. Mi mamá no necesita consejos de una extraña como tú. Y con eso arrastró a Mónica dentro del café hacia la mujer sentada frente a ellos. Solté una risa baja. Había hecho todo lo posible, si aún así insistían en lanzarse a ese pozo de fuego. Que lo oyó, se arremangó de inmediato y ofreció: tengo el mismo tipo de sangre, donaré. Elena se horrorizó y se negó rotundamente. Prefiero esperar un día más. ¿Qué importa un día? Si me entra aunque sea una gota de la sangre de ese niño de mamá, me moriré de asco. Y con eso intentó arrancarse la aguja del suero e irse del hospital. Leo y yo no logramos hacerle entrar en razón, así que rechazamos educadamente la oferta de Jonathan, quien, claramente herido por el rechazo, murmuró con amargura: claro, nuestra sangre es demasiado sucia, no es digna de Elena. Mamá, deja de esconderte, sal. De todos modos no aprecian tu amabilidad. Como era de esperar, Mónica salió lentamente de detrás de la pared con un aspecto incómodo y avergonzado. Así que Jonathan no actuaba por verdadera buena voluntad. Esto no era más que otro de los planes de Mónica. Y al ver esa mirada calculadora en su rostro supe exactamente lo que estaba tramando: ofrecernos un favor ahora para usarlo como arma contra nosotros más adelante. Tía, dije con una sonrisa leve, no te preocupes. Cumpliré lo que te prometí, no me retractaré. ¿Pero qué hay de lo que tú me prometiste a mí? ¿Que nunca volverías a venir a molestarnos? ¿Por qué no pudiste cumplir esa parte del trato? El rostro de Mónica palideció de inmediato. No, no es así. En realidad solo estábamos de paso. Vinimos al hospital con Fiona para su cita y fue pura coincidencia encontrarnos contigo. Fiona, por supuesto, era la mujer del café. En ese momento, una sonrisa autosatisfecha se dibujó en el rostro de Jonathan. Ah, claro, Fiona y yo nos vamos a casar pronto. Si la cirugía de Elena sale bien, eres bienvenida a nuestro banquete de bodas. Al oír eso, Elena estuvo a punto de avanzar para golpearlo otra vez, pero enseguida le sujeté el brazo y negué con la cabeza. En su lugar, sonreí dulcemente y le ofrecí mis felicitaciones: que tengan muchos hijos y envejezcan juntos. Y luego me cubrí la boca de forma juguetona, como si hubiera dicho algo de más sin querer. Jonathan se fue sin poder responder, con expresión incómoda, y arrastró rápidamente a Mónica consigo. Cuando me giré, vi a Elena riendo tan fuerte que casi se doblaba de la risa. En ese momento no parecía en absoluto a alguien que estuviera a punto de someterse a una cirugía. Capítulo 10. Parecía que el cielo por fin había abierto los ojos. La operación de Elena fue un éxito y, dada su condición física, tras ser dada de alta fue entregándome poco a poco el control de la empresa. Para entonces, yo ya era plenamente capaz de dirigirla sola. En cuanto a ella, había perfeccionado el arte de cuidar niños. Los pequeños la adoraban, se pegaban a ella como si fuera pegamento y la llamaban mamá Elena. Un día, los gemelos insistían en ver la televisión. La encendí para ellos, pero un segmento de noticias captó de inmediato mi atención. El presentador informaba sobre un extraño incidente ocurrido en un pueblo cercano. Una mujer con una grave enfermedad mental había vuelto a descontrolarse tras sentirse agraviada. Cada vez que creía haber sido maltratada, se desahogaba gritando, golpeando y maldiciendo a cualquiera que tuviera delante. Esta vez había expuesto la aventura de su suegra con el anciano de al lado. Su esposo, incapaz de soportar la humillación, esperó a que la casa quedara vacía y se arrojó al río, poniendo fin a su vida. El anciano, su supuesto amante, intentó salvarlo, pero la corriente era demasiado fuerte y ambos se ahogaron. Cuando la suegra recibió la noticia, se desmayó del shock,
pero al recuperar la conciencia actuó como si nada hubiera pasado, incluso fue al mercado, compró una gallina vieja y preparó sopa de pollo para su nuera. Mientras bebían la sopa, la suegra se desplomó de repente, echando espuma por la boca. Resultó que había mezclado veneno para ratas en la sopa con la intención de morir junto a su nuera. Sin embargo, la mujer sobrevivió. Nadie sabía que estaba embarazada y que sus fuertes náuseas matutinas le salvaron la vida, pues poco después de beber la sopa la vomitó por completo. Al final, las autoridades decidieron internarla temporalmente en un hospital psiquiátrico debido a su embarazo. Cuando el presentador pasó a las imágenes en directo, me quedé mirando la figura difuminada en la pantalla, incluso con el mosaico cubriéndole el rostro, la reconocí de inmediato. Era la mujer con la que Jonathan se había casado después de mí, la misma que había atormentado a mis hijos en la vida pasada. Elena, al verme paralizada por el shock, entendió enseguida quiénes eran los fallecidos, me abrazó con fuerza y atrajo también a los niños. Ellen, está bien, susurró con suavidad, intentaste advertirles, pero no quisieron escuchar. Miré a mis dos pequeños en el sofá, luego a Elena, y finalmente me derrumbé en llanto. Si no hubiera sido por Elena en esta vida, quienes yacerían fríos y sin vida habríamos sido mis hijos y yo. En el cumpleaños número 18 de los gemelos, Elena falleció. Leo, siguiendo sus deseos, se quedó a mi lado para ayudarme a organizar su funeral. Mientras yo lloraba desconsoladamente, Leo me dio unas suaves palmadas en el hombro. Ellen, hicimos todo lo que pudimos, y Elena también, dije entre sollozos, lo sé, pero no puedo soportar perderla. ¿Qué se supone que debo hacer ahora sin ella? Si no fuera por ella, los niños y yo no estaríamos vivos hoy. Los ojos de Leo también estaban enrojecidos. No intentó detener mi llanto, simplemente se quedó conmigo. Tras la ceremonia, me entregó una carta de Elena, en la que recordaba todos los pequeños momentos que compartimos, los instantes conmigo y con los niños. Escribió que fuimos nosotros quienes le dimos una razón para seguir viviendo, quienes la ayudamos a encontrar sentido otra vez. Al final de la carta escribió, Ellen, siempre decías que yo te salvé del fuego, pero si no me hubieras llamado ese día, yo no lo habría logrado. Justo antes de cortarme la muñeca, te transferí 10 millones y envié un mensaje preguntando por qué me habías abandonado sin decir una palabra. Pero en el momento en que lo envié, tu llamada entró. En ese instante, ya no pude soportar la idea de morir. Más tarde supe que tú también estabas luchando, así que hice de mi misión ayudarte a obtener justicia y, en el camino, volví a encontrar la felicidad. Ellen, gracias a tus hijos. Gracias por darme otra oportunidad de vivir. Cuando terminé de leer la carta, me quedé allí inmóvil. Me di cuenta de que cuando morí en el parto en mi vida pasada, Elena ya se había quitado la vida, y aquella llamada telefónica no solo me salvó a mí, sino que nos salvó a las dos.